Bienvenidos, hermosísimos seres de las luces y de las sombras. Hoy vamos a estar hablando de un montón de sombras, así es que tomen nota, pónganse cómodos, saquen ese cafecito, esa bebida, esa agüita solarizada, para que podamos estar platicando, porque hoy vamos a hablar de cómo estás siendo manipulado y esta es la razón por la cual no podemos terminar de despertar. El día de hoy te quiero preguntar, ¿sabías qué porcentaje de tus pensamientos son realmente tuyos? Diariamente tenemos alrededor de 60,000 pensamientos. Esos son los que continuamente están con nosotros, 60,000 pensamientos diarios, de los cuales se calcula que el 70% son pensamientos recurrentes. Es decir, traemos, no sé si has visto los discos de vinilo, espero que la mayoría de ustedes todavía los haya podido utilizar, estas hermosas cosas vintage el día de hoy, que daban vueltas y vueltas y vueltas para ser reproducidos. Lo mismo pasa con esos pensamientos recurrentes. Y son pensamientos instaurados desde tu niñez, son pensamientos instaurados inclusive de vidas pasadas, y ahí están dando vueltas y vueltas y vueltas en tu cabeza. Entonces, tienes un hermoso disco cantando la misma canción. No soy capaz, no soy capaz, no soy merecedor, no soy merecedor. Y de repente se te ocurre hacer un mantra por la mañana. Sí soy capaz, yo merezco, yo soy el yo soy. Maravilloso, lo hiciste perfectamente y el resto del día tu disco de vinilo sigue dando vueltas con la misma programación. Entonces, ¿cómo voy a salirme de esas situaciones? ¿Cómo voy a entrar en merecimiento, en capacidad, si hago un mantra al día, pero tengo otros 20,000 pensamientos que me están diciendo lo contrario y ni siquiera estoy siendo consciente de ello? Por lo cual, el día de hoy vamos a dedicar este video a que entiendas la vulnerabilidad de tu cerebro. Y vamos a entender la diferencia entre cerebro y mente, que no es la misma cosa. Pero estamos tan acostumbrados a hablar de la mente que por ahí puede que varias veces me vayas a escuchar corregir. Porque el cerebro es un mecanismo programable y que ya tiene programas de fábrica. Entonces, ahí es donde está siendo tan vulnerable. Pero ojo, hay una parte que es mental. Hay estudios que se han demostrado que muchos inclusive de los recuerdos que tienes ni siquiera los tienes dentro del cerebro. Recordemos que el cerebro funciona un poco como funcionan estos aparatitos. Es decir, hay una parte física donde dentro tienes un almacenamiento, una memoria, tienes fotografías, tienes contactos y los tienes aquí adentro, música inclusive para los que lo descargan. Pero hay una gran parte de este celular que no está dentro del celular. Cuando tú te conectas a internet y te pones a buscar, por ejemplo, ahorita que acabo de hacer esta búsqueda, ¿cuántos pensamientos tengo al día? Y corroboro, ¿y de dónde me está saliendo esta información? Esto no está dentro de mi celular. Esto está siendo recibido de la nube. Entonces hay muchas cosas que tú estás recibiendo que están fuera de tu cerebro. Claro, dependiendo de la programación que traigas en el cerebro, es como se va a poder modificar lo que estás pensando. Entonces, de los pensamientos que tú estás teniendo, de estos 60,000 pensamientos, 70% son recurrentes. Y de ese 30% que te pudieran quedar, 20, 25, dependiendo de cada uno de nosotros, esos pensamientos que son nuevos al día, regularmente no son tuyos. Menos del 10% de ese 30%, menos del 10% del 30%. Para los que son buenos con las matemáticas, espero que nos hagan ahí un cálculo rápido de cuánto estamos hablando. Creo que estamos hablando de alrededor del 3%, es lo que te pertenece. El resto de tus pensamientos no son tuyos, o están programados, que son parte de estos pensamientos recurrentes, y vamos a hablar de todos esos otros pensamientos no recurrentes, de dónde están viniendo, en qué parte de la nube de qué parte de la nube están siendo tomados, cómo es que me afecta todo lo que está sucediendo alrededor y qué tan fácil es que alguien hackee mi mente y cambie por completo mi capacidad de realidad. Si ahorita yo te pregunto, ¿cuál es tu miedo más profundo?
¿qué pasaría si yo te dijera al día de hoy que estás a punto de vivirlo? ¿Qué pasaría si el día de hoy estuviera destinado a que lo vivieras? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué pasaría si yo te dijera que esa crisis que estás viviendo, ese dolor que estás viviendo, ese miedo que estás viviendo, proviene de la persona más cercana a ti? ¿Empezarías a desconfiar de ella? Fíjate la importancia de lo que acabo de hacer. Solamente te hice 3 preguntas. ¿Y en qué estado anímico ya te puse? ¿Qué pasa ahora si te digo, cuál sería tu sueño más grande? ¿Cuál es tu mayor motivación? ¿Qué es aquello que dirías, si logro esto, mi vida valió la pena? Aquello que te mueve, que te apasiona. ¿Qué es? ¿Puedes sentirlo? ¿En qué parte del cuerpo lo puedes sentir? Y si yo te dijera que la persona más cercana a ti es tu mayor aliado para que lo puedas lograr, ¿cómo comenzarías a verlo? ¿Qué pasaría si yo te dijera que si el día de hoy pones atención en las cosas que requieres para lograr eso, lo podrías lograr en menos de 2 meses? ¿Dónde está tu atención ahora? ¿Te das cuenta lo sencillo que es ser manipulados? ¿Qué pasa si yo te digo, no te imagines un elefante rosa? Todo esto es tan comprobable. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? Que las personas que te están comunicando saben perfectamente cómo funciona tu cerebro. El problema es que tú no te has dado a la tarea de entender cómo funcionas. Y entonces, ¿qué sucede? Que los otros que sí se han dado a la tarea de saber cómo funcionas, ellos son los que están tomando control sobre ti y tus pensamientos. Punto número 1, necesito saber desde la humildad, soy un ser que puede ser fácilmente manipulado. ¿Por qué? Porque entonces ya no vas a ser manipulado. Si tú tienes en claro que vas a ser manipulado, miren, les voy a contar algo bien personal. Cuando yo era pequeña, viví con un gran maestro, mi padre, que ya lo verán en el libro, que me enseñó muchas cosas, entre ellos el gran miedo. Vivir en miedo de no saber cómo iba a reaccionar ese día y saber que muy probablemente me iban a tocar un par de buenos trancazos por algo que no iba yo ni a entender. Pero cuando sí lo entendía, porque sabía que me había pasado de la raya por algo, lo que hacía era decirle, papá, yo sé que merezco que me golpees. ¿Y tú sabes por qué hacía yo eso? Porque a él estar en advertencia de que yo ya sabía lo que él iba a hacer, ya no lo iba a realizar. Hay una serie que me gusta mucho, que te la recomiendo, que se llama Lie to Me. Lie to Me te enseña un montón de cosas acerca del cerebro humano. Y hay un momento donde el protagonista le pregunta a una de las actrices, ¿cómo llegaste a ser tan buena intérprete de las mentiras? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Porque este don que tienes viene de alguien que vivió en un estado de supervivencia. Las personas que vivimos en ese estado de supervivencia desarrollamos ciertos dones que nos costaba caro pagar. Y cada uno de estas personitas que hemos pasado por este tipo de situaciones, hemos aprendido cómo funciona la psique humana para poder sobrevivir. ¿Ustedes creen que soy coach nada más de a gratis? No. Mi chamba me costó. Y cada uno de los que probablemente están escuchando esto saben de qué estoy hablando con respecto a su propia vida. ¿Qué dones desarrollaste con respecto a la experiencia que estabas viviendo? De esta manera, como yo le advertí a mi papá, yo sé que merezco que me golpees, pégame, aquí estoy. Y él no lo hacía porque en ese momento la que estaba en control era yo. Y a él no le convenía que yo estuviera en control, porque si yo le estaba dictando a él qué era lo que tenía que hacer, entonces él ya no estaba en control. Pero eso yo lo entendí desde una edad muy temprana. De la misma manera yo te estoy diciendo, si tú comienzas por
hacerte saber, mi cerebro es sumamente manipulable, ¿qué crees que va a pasar? Ya no vas a ser manipulable. Ya vas a tener la capacidad de poner ojo en lo que estás escuchando. Ya no te vas a permitir, ya vas a cuestionar cuál es la ganancia de la persona que se está acercando a mí, cuál es la ganancia del que está poniendo este comentario en este video. He escuchado a tantas personas creerse tantas cosas de lo que pasa en internet, tantas, y llegan conmigo o llegan arcanos sumamente confundidos, llegan con los coordinadores, oye, pero es que el de allá me dijo que me desparasitara con ajos, pero el de allá me dijo que los ajos eran malos, pero el de acá me está diciendo que ayudan energéticamente y el de acá me está diciendo que los budistas dicen que es todo lo contrario. ¿A quién le hago caso? Hasta se nos cayó el micrófono, vean. La fuerza de las palabras del ajo. Es la fuerza del ajo. Necesito yo entender que lo que me está transmitiendo la persona viene desde algo personal, algo que está viviendo. Esta mañana teníamos una reunión, la reunión de los líderes de los países, y platicábamos acerca de la expo, que quien fue a la expo saben que fue una gozadera, pero había personas que no habían vivido lo mismo, que habían vivido algo completamente diferente, algo caótico, algo traumático. Y había personas que habían visto esa realidad y habían visto la otra. Necesitamos observar que dentro de estas programaciones que dictan estos 60,000 pensamientos al día, hay un estado donde mi visión es limitada, mi capacidad es limitada y entonces está truqueada. Te voy a poner un ejemplo. Observa alrededor de mí y cuenta cuántas cosas de color negro hay. Tómate 5 segundos. Cuenta. Listo, cierra los ojos. Dime cuántas cosas de color rojo viste. Ya puedes abrir los ojos. Cuando yo te hago esta pregunta, te puedes dar cuenta cómo el sistema de activación reticular ascendente funciona con base en lo que tú le estás solicitando que te muestre. Si yo pienso que una experiencia es una porquería, lo único que voy a ver son todas las situaciones por las cuales creo que es una porquería. Y si yo creo que una experiencia es maravillosa, voy a ver todas las situaciones por las cuales es maravillosa. En el curso de prosperidad te voy a hacer ahí un hack. Ya si lo quieres tomar completo, pues vamos a empezar dentro de unas 3 semanas, me parece, nueva generación. Pero un hack es esto. Si tú quieres vivir en estado de prosperidad, todos los días programa tu cerebro para agradecer. ¿Por qué? Porque si tú solicitas que agradezca, vas a vivir en un estado de gracia. De gracia. La gracia genera que tú puedas vivir la versión más gratificante, más agradecida, más armoniosa, más próspera que has vivido. Y entonces, ¿qué sucede? Que todo se empieza a alinear para que tú puedas vivir cada vez más en gratitud. Entre más gratitud tengo, más gratitud genero. Cuando estábamos en Cuba con los líderes, estábamos todos juntos en el mar y de repente sale Héctor Bernal, que si no has visto su entrevista, lánzate a verla, y de repente dicen, me encontré dinero. Todos estábamos en el mismo lugar. ¿Por qué Héctor lo vio y los demás no? ¿En qué estado estaba Héctor y qué estaba observando? ¿Qué se estaba permitiendo observar? Que los demás no nos estábamos permitiendo observar. Por eso es que cuando tú vas al cine o vas al teatro o vas a algún lugar, sales de la película, sales del acto y de repente le dices al de al lado, ¿te fijaste qué bonito estuvo esto? Fíjense, fui con Jorge Serratos, varios de ustedes vieron la entrevista con Jorge Serratos, el de 1 + 1 = 3 de Sintérgicos, y iba yo con otra persona. Y esta persona vivió la misma experiencia que yo. Nosotros llegamos a las oficinas de Jorge, por cierto, Jorge, gracias por tu hospitalidad. Llegamos, nos estaba ya esperando una personita a la entrada y esa personita se tomó el tiempo
de irnos a mostrar cada parte de la oficina. Y que tiene una oficina aparte súper, súper increíble en cuestión de organización, es maravilloso. Y entonces nos fue explicando qué se hacía en cada área. Miren, en esta área tenemos el área de publicidad, en esta área nos dedicamos a la edición de tales cosas, esta es la marca de Jorge, esta es la parte de Sintérgicos, aquí, y este es el lugar donde grabamos. Cuando salimos de ahí, yo estaba sumamente agradecida que nos habían permitido ver todo eso, que habíamos hecho el tour en ese espacio. Me pareció tan bello que se hubieran tomado el tiempo de darnos ese recorrido. Y entonces le pregunto a mi acompañante, amado acompañante, ¿qué te pareció esta experiencia? Y me dice, no, bueno, mejor nos hubieran dicho desde el principio que se iba a tardar. O sea, no tenían que hacer todo este circo para que no nos diéramos cuenta que el hombre iba a salir tarde. Y yo dije, ¿qué? O sea, nos pudieron haber dejado en la recepción sin pelar, ¿no? Y se dieron el tiempo de hacernos este recorrido, de platicarnos cómo estaba estructurada la empresa, de si era porque Jorge venía tarde o era el plan de Jorge desde el principio. ¿Qué más da? O sea, nos entregaron tanto amor, tanta atención y tenían las aguas ahí listas para acompañarnos. Y él me decía, no, es que, o sea, todo mal. O sea, el monito no calcula sus tiempos, no llega a tiempo y entonces nos hacen perder el tiempo aquí haciéndonos como que les interesamos y todavía me dice. Y la chica que nos estaba acompañando, o sea, se veía que ya no sabía qué hacer con nosotros, tratando de disimular que ni bien le caíamos y yo, wow, ¿qué es lo que me permito ver? Ojo, no estoy diciendo que él haya estado mal, ni tampoco que yo haya estado mal, simplemente cada uno vivió la experiencia para la cual estaba listo para vivir. ¿A qué punto, a qué grado mi mente está programada para ver riquezas y oro o para ver mierda? Por ahí, el otro día me hicieron me pararon en TikTok, me banearon porque estaba hablando de esto. Dice así la historia. Se juntan una mosca y una abeja. Y entonces la mosca dice, el mundo apesta y todo es. Y la abeja contesta, no, el mundo es hermoso, hay flores por todos lados y huele a miel. Y la mosca le responde, ¿de qué me estás hablando? En el mundo solamente hay apesta. Y la abeja le responde, en el mundo solamente hay flores y huele a miel. ¿Cuál de las dos tiene la razón? Las dos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué estás alcanzando a ver? Entonces ahorita nos vamos a ir a la psique y a que entiendas cómo se van manipulando todos estos pensamientos y lo vulnerable que te vuelves cuando tú prestas oído a alguien. Entonces, vamos a todos aquellos elementos que están controlando tu mente. No te va a gustar, te estoy avisando desde ahorita, no te va a gustar. Pero si tú te aperturas a entenderlo, vas a estar del otro lado y vas a entender la importancia de un montón de cosas que nosotros te pedimos constantemente. Ya hablo de los creadores de contenido y los que estamos en Arcanos, te vas a dar cuenta por qué los coordinadores somos pero tan insistentes con ciertas cosas. Punto número 1 de los controladores o de los que han tomado de rehén a tu cerebro. Punto número 1, los parásitos físicos. El parásito físico que tú traes en el cuerpo, lo que va a hacer es ver por su vida, no está viendo por la tuya, no es tu compadre, está viendo por su vida propia, por eso es un parásito, no estamos hablando de una simbiosis, estamos hablando de un ser que solamente extrae para su beneficio. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo necesito alimentarme de carbohidratos. Entonces, tú tienes ganas de un pastel, en otros países de una torta. Y vas a traer todo el día el antojo de esto dulce, todo el día, hasta que no vayas y te comas la torta, el pastel, el chocolate, la galleta, porque quien está mandando esos informes a tu cerebro es el parásito.
¿Cómo lo hacen? A través del torrente sanguíneo. Ellos mandan esas solicitudes que llegan a tu cabeza. Otra cosa que manipulan es la temperatura de tu cuerpo. Ellos necesitan un ambiente cálido para vivir. ¿Te ha pasado que de repente los demás tienen calor y tú tienes frío? Adivina quién está controlando esa sensación térmica. No eres tú, es tu parásito. Por eso es que somos tan insistentes en que cuides lo que te metes a la boca, pero también el que te desparasites constantemente. ¿Por qué? Porque esos parásitos están en todo, en lo que respiras, en lo que te pones, en lo que te untas, en lo que te comes. Y tienen su propio mecanismo de pensamiento. Entonces, todas las veces que tú estás pensando ciertas cosas, alguien nos decía el día de ayer en una reunión de arcanos, yo cuando no como me pongo muy de malas. Adivina quién está de malas. No eres tú, es tu parásito. Entonces, entendiendo el punto número 1, el parásito controla parte de mis emociones, parte de mis ganas de comer, de cuántas veces como y qué es lo que como. Controla y regula cómo siento la temperatura alrededor de mí. Todos esos pensamientos ya no son tuyos. Inclusive, te dictamina cuántas horas dormir, porque claro, necesita energía para seguir creciendo y reproduciéndose dentro de ti. Evidentemente te tienes que desparasitar continuamente. Haz periodos donde no te estés desparasitando, pero sigue los protocolos el resto del tiempo. Puedes hacer una semana sí, una no, hago 3 meses, descanso otro mes, pero tengo que desparasitarme continuamente. Paola de Hoja Verde tiene excelentes protocolos de desparasitación. Piero Azzori tiene excelentes protocolos de desparasitación. Akisha tiene protocolos de desparasitación. Creo que los de ella son más energéticos o ambos. Chécalos, ¿vale? Porque necesitas tener un protocolo de desparasitación constante. Yo utilizo el aceite de coco y los clavos de olor durante las mañanas para romper el ayuno, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque de repente hay que campechanearlo y hay que meterle aceite de orégano y hay que meterle, por ejemplo, yo utilizo las semillas y entonces de repente ocupo las semillas de papaya que van a matar a un tipo de organismos y después ocupo otras semanas las semillas de, se me fue la palabra, calabaza. Cada uno de ellos va a un punto diferente. El orégano mata a otro tipo de seres y el aceite de coco otros. Entonces hay que ir complementando para poder ir deshaciendo todas estas colonias que viven dentro de mí, que aparte no pagan renta y que aparte determinan cómo me siento, cómo pienso, a qué hora tengo hambre, a qué hora tengo sueño y si tengo frío tengo calor. Estamos hablando del primer punto. Yo creo que me voy a tratar de ir más rápido porque si no acá Jerry me va a ahorcar. Segundo punto, la nanotecnología. Si hay nanotecnología dentro de ti, no me creas, investígalo. Te pido que nada de lo que te estoy diciendo me creas. Es más, no me creas que los parásitos físicos están generando todos estos tipos de pensamientos y sensaciones en ti. Ve, investígalo. No me creas nunca nada. Investígalo. Punto número 2, la nanotecnología. Esta nanotecnología se recibe a través de las, aquí me pones un bip, Jerry, de las, se recibe a través de textiles. Nos estaba informando el doctor Saleta en la expo que en los hay nanotecnología. ¿Y esta nanotecnología qué tiene? Programaciones. ¿Y esas programaciones a dónde van directamente? A reprogramar el software de tu cerebro. Eso es lo que hacen. Y entonces de repente empiezo a pensar de otra forma y empiezo a actuar de otra forma y me doy cuenta que no sé por qué estoy tan enojado, pero estoy súper enojado. O por qué me volví tan celosa o tan celosa. O por qué tengo miedo de todo ahora. Si yo no era así, pregúntate, ¿qué programas se instauraron en mi ser? Y cuando hablamos de nanotecnología, podemos estar hablando de que hay que, así como tenemos protocolos para los parásitos físicos, hay que tener calendarizado. Si de repente te doy mucha información, lo que te pido es que la dividas en pedazos, ¿vale? Voy a empezar a instaurar lo que tenga que ver con parásitos físicos. Voy a hacer mis protocolos de desparasitación y luego me voy a ir a los siguientes puntos y poco a poco ve integrando. Un poco tipo método Kaizen,
que cada día hago algo distinto, un poquito más, integro algo más para que no te me agobies. No tienes que hacer todo al mismo tiempo, pero sí tienes que estar entendido de lo que está pasando, ¿vale? Esta nanotecnología está continuamente integrándose a tu cuerpo físico y está mandando todos esos programas a tu cerebro, ¿vale? Para ello hay que hacer movimiento de metales pesados en arcanos específicamente iniciados durante las primeras semanas. Te damos un protocolo para poder eliminar metales pesados y desconfigurar las nanotech, ¿vale? Pero hay muchos protocolos para sacar metales pesados de ti. El que damos nosotros es específicamente para desprogramar la nanotecnología. Punto número 3, parásitos energéticos. Existen, otra vez, no me creas, investígalo. Los parásitos energéticos, yo te voy a entregar la información, luego pones todo en duda y ya te pones a investigar, sacas tu cuadernito y empiezas a escribir. Los parásitos energéticos lo que hacen es que requieren que tú estés en una sintonía, así como los parásitos físicos requieren que tú comas cierto tipo de cosas o que tengas cierta temperatura. Los parásitos energéticos requieren que tú estés en una frecuencia vibratoria. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a estar enviando las señales para que tú generes esos pensamientos catastróficos, de miedo, de frustración, de celos, de poco merecimiento, de carencia. Van a estar continuamente ahí. Punto número 4, perdón. Los seres etéricos. Los seres etéricos no es que tanto estén como los parásitos buscando que tú tengas un cierto tipo de pensamiento, sino que se comunican contigo. Ahorita les voy a contar una historia que me acabo de acordar. Se comunican contigo telepáticamente y tienen la capacidad inclusive de meterse a tu propio cuerpo energético. Entonces, los seres etéricos, ¿de cuáles estoy hablando? Estoy hablando de, déjenme nada más checar, sí, no, están aquí. Estoy hablando de trascendidos, estoy hablando de presencias, estoy hablando de egregores, estoy hablando de todo aquello que no tenga un cuerpo físico y que no caiga en la categoría de parásito. Entonces, aquí les va esta historia. Un día íbamos pasando, mi hija y yo, por un lugar donde acababan de poner una cruz. Nosotros nunca supimos quién había chocado, absolutamente nada, pero no veníamos en un buen estado emocional. De hecho, veníamos discutiendo. Y ella había tenido una semana donde había vivido en carne propia que se le metiera una entidad. De hecho, veníamos de que le acabaran de sacar la entidad y todavía ella estaba como en un estado de no te soporto. Y entonces veníamos en esta discusión. Cuando pasamos por este lugar, cosa más bella, chico. De pronto empiezo a ver a mi hija que empieza a hacer esto contra el... y ojo, mi hija, la más incrédula, energéticamente no existe nada, no hay para nada de lo que yo hablo, todo es una completa tontería. Ella sí que me hace caso en no creerme. Ella, para que vean, sí hace la tarea. Y entonces empieza a azotarse contra el asiento y yo entro en un mareo y sentía cómo se movían mis manos para que yo diera un volantazo. Se lo estoy contando y se me pone la carne chinita. ¿Qué sucedió? Que en ese momento, por la frecuencia vibratoria que traíamos tan bajita, estábamos en la misma frecuencia de resonancia que muy probablemente por eso chocaron, porque al nosotros venir en ese estado de conflicto, contactamos con otra frecuencia que estaba en estado de conflicto. Y ya después alcancé a ver a los chicos, estaba una chava así en el pavimento, trascendidos evidentemente, y otro chico parado así como completamente desorientado. Entonces, moraleja, muchas de las cosas que de repente sientes no son tuyas. Y esto también le pasó a mi amadísima G, que no sé si ve mis videos, pero te amo con todo mi corazón y te extraño un montón. G había vivido un accidente automovilístico y muchos años después ella le tenía pánico a manejar por lo que había vivido con su pareja. Muchos años después estoy yo en Estados Unidos, como saben me fui a Monte Shasta, estaba por allá con la plebita y con G y le digo a G, mira, te voy a enseñar cómo funciona un proceso de reprogramación. Y a la plebita le digo, de una vez te voy entrenando a ti, también para que conozcas cómo se lleva a cabo. Cuando nosotros empezamos a hacer el respira profundo,
ubícate en ese momento donde viene el accidente. G alcanza a ver que había una chica que en ese momento se le metió. Y ese miedo y ese pánico que ella tenía ya no solamente era de su propio trauma, sino de la chica que traía cargando desde entonces. En ese momento vio cómo la chica se desprendió de su cuerpo. Y me dijo, en ese lugar han habido un montón de accidentes y me dice, es una esquina X. En ese momento, muy amorosamente, se despide del espíritu de la chica, la ayuda a trascender y ella, a partir de ahí, no volvió a tener miedo de subirse a conducir un auto. Los seres etéricos traen su propio programa, sus propios miedos, sus propias angustias, sus propios enojos, y cuando están cerca de ti, lo que hacen es mantenerte en esa sintonía. ¿Por qué? Porque por resonancia nosotros nos mantenemos cercanos a aquellos que estamos resonando, como el día del conflicto. El día del conflicto resoné en un conflicto de unos seres etéricos que estaban ahí. Si en ese momento no los hubiera alcanzado yo a ver, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera seguido yo en la misma sensación, así como le pasó allí. Por eso es que muchas personas que tienen ansiedad, depresión, no pueden salir de esos estados de ansiedad y de depresión, porque esos pensamientos ni siquiera son suyos. Fíjate, ya vamos, parásitos energéticos, parásitos físicos, nanotecnología, seres etéricos, todos estos están contribuyendo a lo que tú estás pensando. Te sigo haciendo la misma pregunta, ¿cuántos de tus pensamientos son realmente tuyos? Los seres humanos, estamos conectados otra vez, no me creas nada, que no, apúntalo y investígalo. Los seres humanos estamos conectados por la famosa latiz que explicaba Jacobo Greenberg. Cuando de repente tú tienes esta idea de, le voy a marcar a Jerry y en eso Jerry te escribe, en ese momento sabes que hay una capacidad telepática. O cuando sueñes con alguien y de repente dices, le voy a hablar porque soñé con mi amiga Chuchita, y le hablas a Chuchita y le dices, ¿estás bien? Y te dice, no, es que fíjate que pasó esto. Estamos conectados por medio de la latiz. Todos estamos bajando y subiendo información constantemente y evidentemente tenemos más conexión con unas personas que con otras. Entonces, a los seres humanos les podemos oler los pensamientos, podemos entender qué está pensando el vecino, pero no me doy cuenta que es el vecino. De repente digo, tengo un montón de ganas de pelearme con mi pareja y no me doy cuenta que los que se están peleando son los que están del otro lado de la pared. Pero yo estoy recibiendo ese mensaje continuamente. Y entonces empiezo a adjudicarme los pensamientos de los otros. Tengo alcance por cercanía y tengo alcance por entrelazamiento cuántico. Fíjense este estudio, se hizo un estudio con el objetivo de darnos cuenta cómo es que estaba conectado el cerebro de las madres con los hijos, y se dan cuenta que las madres tienen ADN de sus hijos en el cerebro, pero adivina qué, no era el único ADN que encontraron. Encontraron ADN de las exparejas. ¿Por qué crees que de repente dices, no sé, qué raro que estoy soñando con mi exnovio, con mi exnovia? Se hizo en las mujeres, ojo, no sé si en los hombres actúe igual, pero estoy soñando con esa persona porque traigo su ADN en la cabeza. ¿Y su ADN en qué resuena? Pues en lo que resuena el otro. Si el otro está pensando, sintiendo algo, pues lo estoy recibiendo yo. Entonces, por acercamiento, por entrelazamiento cuántico, por relaciones, traigo también conmigo los programas y pensamientos de mis padres, de mis abuelos, de mis hijos. Ya no estoy hablando ni siquiera de las memorias celulares. Estoy hablando solamente del ADN que está dentro de mi cabeza y que está pensando en lo que están pensando los otros. Y que trae los programas que traen los otros. Ahora, también hay los pensamientos colectivos. Sobre todo cuando la gente se va a dormir, esto ya lo he dicho en otros videos, hay muchas personas que me dicen, creo que me está dando una crisis o ya me estoy yendo para quién sabe dónde, porque cuando estoy a punto de dormir veo demasiadas imágenes que van pasando una tras otra, o bien empiezo a escuchar muchas conversaciones que ni siquiera están entrelazadas unas y las otras. No se están volviendo locos.
lo que sucede es que en ese momento baja mi estado consciente, estoy entrando en trance y ¿qué sucede? Que empiezo a conectarme mucho más profundamente con la latiz. ¿Y qué estoy escuchando? Es como cuando existían las operadoras que traían sus audífonos, que estaban acá, a lo mejor los han visto en alguna película, y entonces está por acá con los audífonos y estaba encajando las diferentes, enchufando las llamadas unas con las otras. Entonces, en ese momento, lo que sucedía, pues es que escuchaba todas las llamadas. Es lo mismo que haces tú en el etérico, ¿vale? Entonces, todos estos pensamientos de todas estas personas, por alcance, porque te conectas a la latiz, porque todos estamos conectados, porque traes el ADN de alguien, porque hay un entrelazamiento cuántico contigo. Esto también ya se demostró y te vuelvo a pedir que no me lo creas, chécalo. En los estudios de Jacobo Greenberg y ahora de Joe Dispenza han demostrado que como las personas cuando meditamos juntos, y yo me iría todavía un pasito más allá, y lo sabemos con el ciclo menstrual de las mujeres que convivimos mucho tiempo juntas, cómo se sincroniza, pero ellos lo que han demostrado es que cuando meditas con una persona, comienzas a experimentar este entrelazamiento como el que tienen los gemelos entre sí, que uno siente una cosa y el otro también lo siente. Lo mismo pasa con tu cerebro. Entonces, todos estos seres humanos están contribuyendo a tu pensamiento. Memorias familiares, lo que han vivido tus ancestros también lo traes grabado tú. Y de pronto llegas a esa edad donde estaban ellos y comienzas a vivir o experimentar o a pensar lo que ellos estaban pensando, ni siquiera es tuyo. Punto número 7, memorias de vidas pasadas. Traes pegado contigo en tu ADN, en tu genoma, en tu ser, en tus memorias, en tus células, lo que viviste en otras vidas. Y entonces de pronto empiezas a vivir algo similar y empiezas a reaccionar igual. Hay algo que se llaman pensamientos automáticos y todos estos que te estoy mencionando llegan ahí. Es decir, ya hay una sinapsis conectada para que tú puedas recibir esa información en automático. Ya ni siquiera la dudas, no pasa por un filtro. No es como cuando vas a tomar una decisión, ¿será izquierda o derecha? A ver, déjame analizo las posibilidades. No, estoy hablando de algo que solamente entra en reacción, acción, reacción, acción, reacción, y ni siquiera estoy dudándolo, no lo estoy cuestionando. Implantes, sí hay implantes. Otra vez, no me creas, hay implantes por nacimiento, ya eso ya lo hemos hablado, hay implantes por solicitudes personales y hay implantes, sí, también de seres alienígenas. Otra vez, no me creas nada, investígalo. Pero todos esos implantes también llevan a que tu pensamiento sea lo que los implantes están demandando que sea. Siguiente, estructuras sociales. Acá está bien interesante. Esto tiene que ver con tu miedo a no pertenecer y es parte de tu programa egoico. Otro de los que dictamina lo que vas a pensar es tu hermoso ego. Es un programa de supervivencia y existe aquí atrás en la parte de la nuca, ya lo has visto, en la Matrix, en la corcholata, ahí está. Ahora, ¿qué voy a encontrar ahí? Voy a encontrar todas las herramientas para sobrevivir, pero el ego está programado para vivir en miedo. ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo voy a ver el escenario más catastrófico y desde ahí voy a poderme mantener a salvo. Por eso es que muchas personas me dicen, ¿por qué es más fácil pensar en negativo que pensar positivo? Porque tu ego está diseñado así y mientras tú vivas desde la programación del ego, todo lo que vas a ver es catástrofe, todo lo que vas a ver es el peor escenario, todo lo que vas a ver es lo que te genera miedo. ¿Cómo crees que te manipulan los medios? Con tu miedo. El miedo más importante es el miedo a morir. Y entonces es que ya va a llegar otra oleada de otro bicho, es que ya va a caer un meteorito, es que ya nos vamos a desvivir porque la resonancia Schumann está muy alta, es que lo que tú quieras y mandes, todo tiene que ver con miedo. Porque ellos sí saben cómo funciona tu cerebro, el que no sabe cómo funciona eres tú. Y por eso es que eres fácilmente manipulable. Entonces, el miedo más importante es el miedo a morir. ¿Por qué te menciono esto en estructuras sociales? Porque ese miedo, que es el miedo a vivir, a morir, tiene 3 patitas. Esas 3 patitas son el miedo a no ser suficiente, el miedo a no tener suficiente y el miedo a no pertenecer. Entonces, cuando tú de pronto ves que hay una norma en la sociedad, aunque no te parezca, adivina qué vas a hacer.
La vas a seguir porque tu programa de supervivencia egoico te está solicitando que seas parte de una comunidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, algo que tiene muy entendido tu ego es que no es el animal más rápido, no es el animal más fuerte, no es el animal más feroz, ni siquiera es el animal más inteligente. Quien te haya dicho que la única razón por la cual el ser humano se volvió el más importante dentro de todo el reino animal es por su gran inteligencia, nanay. Quiero ver que tú tengas la capacidad de ecolocalizador de una beluga o la capacidad de comunicación o de entendimiento de un delfín. No, nos sacan por mucha la ventaja. ¿Por qué nos volvimos los seres a cargo? Por la cantidad de personas que podemos ser en un mismo lugar. No hay ninguna otra especie donde vivan tantos seres en una misma comunidad. Las enormes ciudades que tenemos son un ejemplo perfecto de ello. Entonces, lo que hace tu cerebro es entender perfectamente. La única razón por la cual hemos llegado hasta donde hemos llegado es porque los números nos defienden. Entre más pertenezcamos a una comunidad, más fuertes somos y más capaces somos. Y entonces, cuando tú te vas a desprender de una comunidad, lo que sucede es que va a entrar tu ego en este estado de ansiedad y de miedo. No, ¿cómo que ya no vas a pertenecer? Espérate, no. Y aquí les pongo un ejemplo para que vean cómo funciona su hermoso ego. Para los que estén listos, escriban en su estado de WhatsApp, en sus historias de alguna de sus redes sociales. Me declaro un ser despierto, he decidido salir del closet espiritual. Nada más es lo único que tienes que escribir. Y checa lo que sucede con tu ego. Va a entrar en una crisis y en un colapso total porque va a decir, te van a juzgar los vecinos, te van a juzgar los compadres, y ya no te van a hablar y entonces ya no vas a vivir en la sociedad y entonces te vas a desvivir. Vas a pensar que estás entrando en la morición porque te van a dar la espalda, porque ya no vas a pertenecer. Haz la prueba con algo que creas que va en contra de la estructura social, ponlo en un estado, nada más 5 minutitos para que veas cómo reacciona tu programa egoico. No eres tú quien está entrando en ese colapso, evidentemente porque tú lo estás escribiendo. ¿Quién está sintiendo el miedo? ¿Quién se está preocupando? Tu ego. En las estructuras sociales hay alguienes que conocen muy bien todo este mecanismo y que saben acerca de tus pensamientos automáticos y que son mucho más importantes y mucho más fuertes que tus pensamientos alternativos. Para que yo llegue a mi pensamiento alternativo es porque estoy dudando de lo que estoy pensando y la mayoría de nosotros no estamos dudando de lo que estamos pensando porque no nos damos cuenta de lo vulnerable y lo manipulable que es nuestro cerebro. Pero hay otros que sí lo entienden. Y entonces, la manera en la que te muestran videos, la manera en la que te muestran películas, la manera en la que te ponen las canciones. ¿Las canciones manipulan tu pensamiento? Claro que sí. Miren, les voy a contar lo que me contó el otro día mi amadísimo Ronald. Estaba acá de viaje, se vino de Colombia para vivir la expo y entonces íbamos en un auto. Y de pronto dices, ¿qué sabes qué? Es que mi papá siempre cantaba canciones de Vicente Fernández. Yo ni siquiera sabía que en Colombia cantaban canciones del Chente, pero bueno, estaba cantando canciones de Vicente Fernández. Y dice, y todas las canciones pues eran de dolor, de desamor, de corazones rotos, de lo mal que me han pagado las mujeres. Pero dice, mi papá las cantaba desde muy niño. Y entonces yo todo el tiempo crecí con esa programación de que el amor tiene que doler y que tengo que pasar por traiciones. Y no me fui dando cuenta que me estaba programando para vivir eso. Y entonces dice, llego a la etapa donde comienzan a gustarme las chicas, y todas me traicionaban. Y todas me hacían sufrir mal de amores. Y mi corazón vivía roto hasta que me di cuenta que estaba viviendo las canciones que cantaba mi papá. A mí me pasó algo muy parecido. Para los que son de mi rodada o más grandes, vivieron un programa que se llamaba Los Años Maravillosos. Y en Los Años Maravillosos se acordarán que salía un chico que se llama Kevin. Kevin era como el estelar de Los Años Maravillosos. Pasaron muchos años, yo me vine a vivir a Querétaro de Ciudad de México y conozco a un chico. Me encantaba. Cachetón, sonrisa, dientotes. ¿Por qué me encantaba? Yo no sabía, pero yo estaba perdidamente enamorada del tipo.
años, años. Y cuando de repente sale un capítulo de la nada, de Los Años Maravillosos, veo a Kevin y digo, no, no es cierto. Por Dios, el tipo era súper parecido. No les digo que igualito, pero era súper parecido. Claro que mi mente no se dio cuenta que aparte la protagonista de la que él siempre estuvo enamorado era Winnie. Winnie Wendy, cerebro hace cada estupidez. Y después me desenamoré cuando vi de dónde venía. Pero ¿cuántas cosas no se han programado en tu cerebro? El amor tiene que doler, es que si no hay este arrebatadero, los que crecimos con telenovelas, hacemos de nuestra vida una reverenda Rosa de Guadalupe. ¿Por qué? Porque estamos programados para esa tontería. El otro día le escuché a Jorge Serratos esto que decía, el amor bonito no es el que te genera esta sub y baja de emociones y que te da acá la cosa en el estómago. Digo, está bonito el enamoramiento, pero el amor bonito es el que te genera paz, el que te da la oportunidad de libertad seguir creciendo, porque esa prosperidad que es el vivir en libertad, en equilibrio creciente, te la va a dar el amor bonito. Pero si tú sigues buscando o te das cuenta que todo lo que tiene que ver con tus relaciones es amor, odio, ya me puso el cuerno y entonces es un narcisista y no sé qué, ahí te aviso, estás programada y programado, ¿va? De los creadores y autores de ¿Por qué no me quiero salir de la sociedad? Porque me da miedo no pertenecer. Tenemos el siguiente punto, que son lealtades familiares, que tiene que ver exactamente con lo mismo. La abuela ya le dio esta enfermedad y a mi mamá ya también le dio, pues evidentemente yo me la voy a generar a mí para poder pertenecer. No siempre, ojo, lo que tiene que ver con enfermedades no siempre es por lealtades familiares, puede ser por memorias celulares también, ¿va? Pero muchas veces es por lealtades familiares. El libro de Padre Rico, Padre Pobre tiene que ver con lealtades familiares, ¿sí? Yo he visto que mi padre no puede superar esta situación, entonces, ¿qué hago yo? Hago lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces puedo pertenecer, puedo vincularme con él a partir de esto que tenemos en común. Entonces, todo lo que tiene que ver con lealtades familiares puede venir de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos y más para arriba hasta 8 generaciones. Y no necesariamente tengo que ser consciente de ellos. Pero miren, en mi familia sucedió este chisme. Diría Febe Reyes, la chismología. Cuando fue la guerra de los cristeros en México, muchos tuvieron que salir huyendo. Ese fue el caso de mi bisabuelo, que era presidente municipal o algo así en donde vivían. Y entonces ellos vivían en Jalisco, él se va huyendo, se va a Estados Unidos y mi abuelo, que era el hijo más grande de la familia, mi abuelo Rafael, que ser maravilloso y que me enseñó que la inteligencia se mide de la cabeza al cielo porque era igual de chaparrito que yo y me dejó en esa programación, gracias amado abuelo. Desde entonces valoro muchísimo mi estatura, mi poderoso 1,56. Y entonces él se va a Ciudad de México pensando, pues soy el hijo mayor, alguien tiene que alimentar a todos estos hermanos y a mi madre, mi papá ya nos dejó, entonces se va a Ciudad de México. Y la abuela, ya luego les contaré esta historia porque la casa estaba embrujadísima y pasaban un montón de cosas ahí. Empiezan a excavar porque pues en esos tiempos se decía que si espantaban en una casa era porque había tesoro. Empiezan a excavar en todos los lugares equivocados. Y entonces ella malbarata la casa para irse con su hijo y llegan a vivir a la colonia Guerrero. Nada bella el lugar. Entonces, de haber sido una familia que venían de pues un alto estrato, el marido político y demás, de repente acaban viviendo en una vecindad en Ciudad de México. Pierden todo. Ya luego les contaré qué pasó con encontraron o no encontraron el tesoro en esa casa. Se van a quedar con la duda, luego se los contaré en algún otro video. Pero, ¿qué sucedió con varios de mis tíos? A la misma edad, perdieron todo. No uno, varios. Perdieron todo y de estar en lugares muy, muy importantes. Una de mis tías con una cadena enorme de ropa de mujer y llevaba años en eso y viajaba por todo el mundo y hacía lo que se le pegaba la gana, lo perdió todo a la misma edad. Un tío que se vino de México a Querétaro, puso un montón de tiendas y le estaba yendo maravillosamente
y de pronto invierte todo en la bolsa y lo pierde todo de la noche a la mañana, a la misma edad. Lealtades familiares. A la misma edad se divorció mi mamá y mi abuela. A la misma edad les pusieron a todas el cuerno. A la misma edad tengo una amiga que a sus 32 años era abuela y tenía una mamá de 32, 48 años. Su mamá tenía 48 años y ya era bisabuela. Todas se habían embarazado a los 16 años. Todas. Lealtades familiares están programadas acá por mi miedo a no querer dejar de pertenecer. Paquetes informativos, todo aquello que ya está preentendido en mi ser y tiene que ver con la idea que yo me he hecho de lo que significa algo. Los que son especialistas en esta materia son los semiólogos. Los semiólogos entienden perfectamente que cada una de las cosas ya tiene un significado. Entonces, lo que para mí significa un micrófono, que es esa ventana para poder compartir con las personas herramientas, para otra persona significa agarrar la super peda y irnos a cantar el karaoke. O para la tía borracha de los 15 años, agarrar el micrófono y poder tomar la atención de todas las personas. Entonces, cada uno de nosotros le da un significado distinto a las cosas. Ya vienen en paquetes informativos. Y muchas veces desde ahí construimos nuestro propio arquetipo, nuestro propio personaje, nuestra propia identidad, que es lo que les he contado en muchas historias. Cuando yo me vi con 2 niñas, madre soltera a mis 25 años, en ese momento dije, listo, ¿cuál es el paquete informativo? La madre soltera trae a la cría en el rebozo, a la otra ahí toda mocosienta, pidiendo limosna en las iglesias. Estuve a 2 de llegar a la iglesia. No me faltó mucho. Pero lo que sí es que no me alcanzaba el dinero. ¿Por qué? Porque en mi paquete informativo la madre soltera está incapacitada para darle lo mejor a sus hijos. No tiene esa posibilidad. Y ojo, no estamos hablando de que yo venía ni de un estrato social súper bajo, caí hasta lo más bajo y no se puede caer más bajo de lo que caí, evidentemente, porque estaba en mi paquete informativo y traía otro paquete informativo aún más grande. Para llegar al triunfo, yo tenía que pasar por las peores penurias, no tener para comer, dormir en el suelo, de estar entre cochinada y media. Y ahorita que se lo estoy diciendo me está cayendo el 20, tiene que ver con una lealtad familiar. Mi papá fue muy exitoso económicamente y en los negocios, pero él me contaba que durmió entre chinches y hasta ahorita me está cayendo el 20. Ahí llegué yo. Hasta ahorita me está cayendo el 20. Entonces, el paquete informativo que yo traía era, para poder llegar al éxito tienes que pasar por las peores penurias. Punto número 1. Y punto número 2, paquete informativo de las madres solteras. Y nos llegan paquetes informativos y los recibimos, pero más que si nos estuviera llegando el paquete de Amazon. Ni lo preguntamos, está en ese pensamiento automático. Entonces, cuando yo recibo esos 2 paquetes informativos, se juntó el hambre con las ganas de comer. Madre soltera tiene que vivir en las peores penurias porque no puede hacer nada, porque es la marginada de la sociedad, porque no puede con esto. Es más, mi mamá alimentaba esta situación. De hecho, me metió en una asociación donde le daban ayuda económica a las madres solteras. Entonces, ¿qué alimentaba? Mi incapacidad de poder hacer las cosas. A pesar de que yo había vivido en un estrato económico bastante decente, pero aparte de todo, yo venía de haber hecho mis estudios en el extranjero, ya tenía una licenciatura en ciencias políticas y un minor en economía. Y hablaba 3 idiomas. Y aún así estaba yo incapacitada porque en mi paquete informativo no decía, ojo, nota, si hablas más de 2 idiomas, esto ya no aplica para ti. Si estudiaste en el extranjero, esto ya no aplica para ti. No, eso no venía en mi paquete informativo. Entonces, ¿cuántos paquetes te has creado de esto es igual a esto? Y ya no lo cuestionas. Siguiente punto. El octavo cuerpo, bendito octavo cuerpo, que ya lo hemos hablado un montón. Si no has escuchado, vete abajo en los otros videos, lo menciono un montón, pero sí te lo voy a explicar muy brevemente. Tú eres un ser multidimensional. Tus vidas pasadas no están
pasadas, están pasando, estás en múltiples cuerpos, en múltiples conciencias, al mismo tiempo viviendo múltiples vidas. Hay una película ya viejita que se llama en inglés What the Bleep Do We Know. No sé cómo se llama en español, a ver si Jerry nos lo consigue y lo pone aquí abajo. Esa película habla de cómo estás en todas estas experiencias al mismo tiempo. Tus fractales están viviendo su propia experiencia, su propia Rosa de Guadalupe. ¿Qué sucede? Que lo que tus fractales están viviendo, lo empiezas a vivir tú, lo empiezas a sentir tú. Me ha tocado muchas personas que están en ansiedad, en depresión, no sé por qué estoy en este estado. Hacemos neutralización del octavo cuerpo, te lo voy a poner en la descripción. Se acabó el problema. Te pongo un ejemplo. ¿Te ha pasado que te vas a dormir súper bien, súper contento y de repente despiertas y dices, no sé por qué estoy tan triste? Conectaste con la emoción de la Rosa de Guadalupe de tu fractal. Y entonces hay que estarlos neutralizando y hay que estar también limpiándolos. Miren, yo todos los días hago esto. Cuando me meto a bañar, empiezo a hacer un mantra mientras me estoy haciendo el baño con sal, que ya saben que la sal, te pones un puñito de sal marina o de sales Epsom o la sal que tengas a la mano, aunque sea la sal de mesa, y te vas limpiando, te vas haciendo la limpieza y luego te bañas normal. Mientras voy haciendo eso, voy diciendo, yo digo mi nombre completo, limpio, libero y purifico de todos mis cuerpos, incluido mi octavo cuerpo y las descendencias de todos los antes mencionados, y empiezo, de conexiones directas e indirectas, conscientes o inconscientes, reales e imaginarias, con seres etéricos, con maldiciones, mal de ojo, hechizo, brujería, envidias y sentimientos y pensamientos y emociones. Y luego se me ocurren otras cosas que vienen a mi cabeza y termino diciendo, y cualquier otro mencionado o no mencionado que esté dañando a cualquiera de los cuerpos de los antes mencionados. Y entonces esos pensamientos y sentimientos del octavo cuerpo lo que acaban haciendo es que nosotros pensemos que esos pensamientos y sentimientos son nuestros, pero tampoco son nuestros. Y empiezo a cerrar con esto. ¿Cuánto de lo que piensas es tuyo? Después de haber escuchado esta información, ¿cuánto de lo que piensas es tuyo? ¿Qué tan sencillo es manipularte a través de la programación de tu cerebro? Para poderte liberar, hay protocolos para cada una de estas cosas. Hay que estarse haciendo desparasitaciones energéticas, desparasitaciones físicas. Ojo, no, y vuelvo a lo mismo, no consuman bufo, hongos, ayahuasca, sobre todo porque la mayoría que van ahí no han logrado entender que esa conexión viene de una meditación. Es más, si tú ya lograste esos grados de conexión en meditación, yo te puedo firmar que no vas a una de esas experiencias, porque ya te diste cuenta que la medicina eres tú y que el poder está en ti de sanación. Cada uno de nosotros tiene toda la capacidad de poder regresar a sacar a todos estos inquilinos de tu cabeza y poder entrar en paz mental. A través de esas desparasitaciones, a través de limpiar tu cuerpo de metales pesados, a través de deshacerte de las nanotex, a través de un montón de cosas, de observar las lealtades familiares, de conocer la historia de tu familia para poder quitarte de todas esas situaciones. En Arcanos hacemos el contrato de liberación del alma. Hay un montón de cosas para que te vuelvas a empoderar, ¿sí? Un montón de cosas para que te puedas empoderar otra vez y que retomes la autonomía de tu pensamiento. Pero si no tienes la humildad para recordarte, uy, eso que estoy observando puede que no sea como lo estoy observando. Si no tienes esa humildad de hacerte la pregunta que nos han enseñado los hermanos pleiadianos de ¿y si no? ¿Y si no fuera así? ¿Y si fuera de otra manera? ¿Y si lo que estoy observando está truqueado? ¿Y si eso que estoy observando está agarrado de los pensamientos de cualquiera de todos estos factores que estoy diciendo? Cuando yo me hago la pregunta, al igual que lo que te platicaba de mi papá, ya no eres vulnerable, porque entonces ya estás entendiendo que hay algo que está tomando el control de tu pensamiento.
Entonces, ya saben, los que quieran entrar a Arcanos y conocer mucho más a fondo esto y tener muchas más herramientas para esto y muchas más cosas, les dejo aquí abajo el número de Jenny o lo puedes apuntar, más 52 999 47 38 942, lo repito, más 52 999 47 38 942 es el número de Jenny, escríbele por WhatsApp para que te pueda dar toda la información, va a ser un placer recibirte y por favor, recuérdate, tu cuerpo mental, en específico tu cerebro, es extremadamente manipulable. Ten cuidado a quién le prestas oído, porque en una de esas te agarra en tu pensamiento automático y ni cuenta te vas a dar que ya te hicieron una trastada. Si alguien te está generando miedo, si alguien te está haciendo entrar en crisis, no es por ahí. Ten cuidado con lo que te estás permitiendo escuchar. Me amo en ti, gracias seres hermosos de las luces y de las sombras, programables y vulnerables. Nos vemos en otro video. Bye.